Bien, entonces hoy vamos a tener la última clase de este semestre. Es una clase muy bonita, muy interesante, muy importante para nuestra vida y vamos a utilizar muy bien estos 25 minutos. Bien, oramos, precioso Dios, te damos gracias, te bendecimos y esta clase, Señor, la colocamos delante de tu presencia. Pedimos que nos instruyas, nos guíes, nos direcciones, Espíritu Santo, que nos muestres toda la verdad y nos ayudes, Señor, a transformar lo que necesita ser transformado en nuestra vida. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús, con la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Preservando la mente. Romanos, capítulo 12, verso 2. Preservando la mente. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Versión Internacional nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De tal manera que hoy vamos a hablar de la mente, de guardar la mente. Nosotros estamos expuestos a través de nuestros sentidos todo el tiempo a recibir muchos mensajes. En una época se hablaba mucho de los mensajes subliminales, ¿recuerdan? Hoy ya no hay subliminales, hoy son directos. Hoy ya no necesita la gente ponerse, bueno, los viejitos sabemos de qué estamos hablando. ¿Recuerdan el cassette? ¿Sí? Entonces que uno decía que devolvía el cassette, que para escuchar el subliminal de el audio, ya no hay necesidad de hacerlo. Perdón, pastora, ¿la señora Lidia Ardila está por acá? No, pastora, no señora. Ya no hay necesidad de hacerlo porque imagínense que ahora los mensajes ya son tan directos, que incluso son una ofensa y un ataque directo contra el plan y contra la obra de Dios. Nosotros estamos expuestos, les decía, a través de nuestros sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos que nos enseñaron desde primero de primaria? Muy bien. Entonces, nosotros recibimos información a través del oído. Recibimos información a través de la vista. Recibimos información a través del olfato. Recibimos y emitimos información a través de y ¿cierto? O sea, todo. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que decimos, lo que tocamos. Y tenemos varios tipos de mensajes. Les decía, ya los subliminales no se usan mucho, ya todo es muy directo, ya nosotros lamentablemente escuchamos que las mismas canciones incitan a nuestros jóvenes a cosas absolutamente perdidas, que no vale ni siquiera la pena mencionar. Pero si hablamos de géneros musicales, que no vamos a hablar de ellos, encontramos que hoy por hoy ellos escuchan cosas malas en mayor cantidad que buenas, ¿cierto? Porque de alguna manera la música se está convirtiendo como en una invitación, los incitan a cosas. La escuchan, además se la aprenden y después la cantan, ¿sí? Entonces ellos en su mente, ¿qué es lo que están almacenando todo el tiempo? Esa información que el mundo les está ofreciendo, ¿sí? Estamos lamentablemente frente a un flagelo de drogas. ¿Por dónde entra lamentablemente la droga? Entra por la nariz, entra por el gusto, por los ojos. Porque es que se la mostraron tan bonita. A los niños pequeños les muestran esos dulcecitos de colores que ya se hace atractiva. Y entonces, vuelvo y les digo, el mensaje ya no es subliminal, el mensaje ya es directo, ¿sí? Nosotros podemos contaminar nuestra mente a través de la televisión, el cine, la música, internet, mensajes de los celulares, los videojuegos, literatura, revistas, o sea, estamos completamente bombardeados. Creo a veces ni siquiera encendemos los televisores en casa porque ya no hay nada para ver, ¿no?
Y el noticiero, pues uno lo puede dejar de ver 3 días y a los 3 días todavía está pasando lo mismo, ¿sí? Entonces estamos bombardeados por donde nosotros nos fijemos de todo tipo de cosas. La televisión. Resulta que hay una parte de la Biblia que dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, ¿sí? ¿Y qué dijo el enemigo? No, ¿cuál velad? No, velad. Entonces se inventó las novelas. Y es lógico, es cierto. ¿Y qué hace una persona con una novela? Aquí me van a perdonar la palabra, se emboba. Y además, que como hoy termina en que le va a proponer matrimonio y no se lo propuso, entonces le toca verla mañana. Y mañana toda la hora es solo para que le diga que si se casa con él. Y como no le dio la respuesta, le toca verla pasado mañana. Para ver si le va a decir que sí o que no, y ella le contesta que lo voy a pensar. Y ahí emboban a la gente todo el tiempo. Resulta que ahora la televisión colombiana lamentablemente es un 90% de basura, era la palabra que iba a usar, y un 10% de cosas que aporten. En otra época veíamos National Geographic, veíamos El Mundo al Vuelo, era algo, no era la cultura en pasta, pero aportaba, ¿verdad? Hoy no hay nada que ver. Pero sí, guerra, drogas, sexo ilícito, todo lo que el mundo está ofreciendo. Y eso es lo que está quedando en la mente, no solo de nuestros niños y jóvenes, sino aún de nosotros. ¿Cómo termina emocionalmente una mamá, una ama de casa, como nosotras? Porque podemos en el día estar en nuestra oficina y tener nuestra profesión, pero la tardecita noche ya nos toca llegar a la casa a ser amas de casa, ¿cierto? Y los hombres juiciosos que ya hoy por hoy también ayudan. ¿Cómo termina una mamá después de ver una novela o una serie o como se llame, donde todo es maltrato, frustración, dolor, golpes? Emocionalmente, ¿cómo queda ella? En esa misma condición. Sí. Y entonces viene su hijo a preguntarle algo y ella está tan descompuesta que se le olvida su papel de mamá. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, mire hasta dónde nos está transformando la mente, pero de una manera negativa. Sí, mi invitación directa sí es a que se despeguen del televisor. Sí. Sí es mi invitación directa a que no vean novelas, a que ese tiempo se utilice en algo que sea productivo, ¿sí? Y ojo con lo que estamos viendo. Cine. Hoy por hoy también hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Porque pues no todo edifica, y lo que no me edifica, lo que no me construye, lo que no me aporta, no le invierto tiempo porque no vale la pena. La música. Nosotros ya estamos grandes, pero nuestro deber es con todos estos pequeños, orientarlos, revisar, supervisar qué música están escuchando, qué dicen esas canciones. Ellos no están escuchando cosas que edifiquen, sino que dañan. Y ya les dije, no, eso va quedando acá y es lo que luego tararean. ¿Qué pasa cuando uno va en el colectivo y le pusieron X canción? Coloquemos el ejemplo del himno nacional. Uno dura todo el resto, oh, gloria, ahí lo tiene, ¿cierto? Claro, el enemigo está trabajando en nuestras mentes. Pero ya les voy a dar la buena noticia, porque Dios es más poderoso. ¿Qué más está pasando? Internet. Internet en principio se pensó como una herramienta. Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, las clases que vemos a través de Internet son una bendición espectacular, ¿cierto? Pero porque nosotros tenemos esa mentalidad, mas no todo el mundo piensa igual. Ahora se usa Internet es para hacer daño, para mirarles en el perfil a los niños y a las niñas dónde vive, a ver si se puede secuestrar, a ver si se le puede hacer daño. ¿Sí se han puesto a pensar? Se ha dañado, porque yo creo que originalmente esa no era la intención. Originalmente era conectar el mundo, era comunicar, distancias muy lejanas, acercar. Pero se tergiversó y se dañó la finalidad. Celulares. Se llama nomofobia, el miedo a perder su celular o a no tenerlo cerca. Yo ya tuve que hacer un estudio acerca de eso por el ejercicio de mi profesión. Ustedes saben, soy docente, bueno, rectora de un colegio. Nomofobia.
miedo a perder, a extraviar, a no tener cerca su celular. Y está pasando en adultos. Entonces, el adulto se le quedó el celular en la casa y se le descompuso el día. No, se me quedó, yo me devuelvo. No, eso el celular, mejor dicho, es más importante. Pero que se le quede la Biblia y si no pasa nada, ay, yo me voy para la iglesia, ¿cierto? Resulta que hoy por hoy los celulares están afectando tanto la sociedad que ya nos estamos viendo nomofobia. Ya nos estamos viendo en la necesidad de empezar, niños, a enviar a nuestros jóvenes, ahorita les repito la palabra, enviar a nuestros jóvenes a terapia psicológica para que empiecen a dejar un poco esa dependencia del celular. Ahora, ¿qué está pasando con los adultos? También está ocurriendo lo mismo. Hay adultos que todo el tiempo tienen su celular en la mano. Es el número 11 de los dedos de su mano, porque tiene 10 y el celular 11. Ya no lo sueltan. Y eso sí que está dañando. A través del celular entra de todo. Chistes, mensajes buenos, mensajes malos, enseñanzas. Pero ¿qué es lo que más le atrae a la gente? Las enseñanzas. Siéntese a verle una clase a Patricia Fajardo de 40 minutos. ¡Ay, no! Venga, le hace estos chistecitos de 3 minutos. ¡Ay, sí! Está pasando. Entonces, fíjense que de alguna manera esa herramienta que en principio debió ser justamente eso, una herramienta de comunicación, se ha convertido en un problema, y no solo familiar, sino social. Uno va a un asadero de pollo al que quiera, a cualquiera, en 4 sillas de un comedor, por lo menos 3 personas están pegadas al celular. Exacto. Y nosotros, ¿de qué estamos hablando hoy? De preservar la mente. Parte de preservar la mente es nosotros mismos empezar a tomar determinaciones respecto a eso. Por ejemplo, nosotros en particular en casa hemos tratado de hacer unos acuerdos, y no hemos tratado, hemos hecho y hemos cumplido unos acuerdos. En mi casa nunca se usa celular en el comedor, jamás. En mi casa, si alguien se está comunicando personalmente así y entra una llamada, la llamada puede esperar. ¿Saben por qué? Porque está primero el que está al frente mío, mi prójimo. A menos que uno vea que son 6 llamadas seguidas, uy, aquí ya pasó algo, toca contestar. Pero por lo demás procuramos que la prioridad seamos nosotros 4, obviamente el Señor. Pero ¿qué está ocurriendo? El celular está quitando tiempos de familia, tiempos de compartir, está perjudicando hasta los trabajos, ¿no? Porque ya la gente la estamos supervisando, si la encontramos todo el tiempo pegada a su equipo celular, pues nosotros ya revisamos evaluación institucional y continuidad, contrato año siguiente. ¿Sí o no? Una persona que se la pasa, ¿cómo es que decimos todos? Pegada al celular, es una persona que no está utilizando bien su tiempo. Videojuegos. ¿Cómo queda un niño después de haber jugado por media hora? Que ellos no juegan media hora, ellos juegan más de media hora. Mediodía. ¿Cómo queda? Ansioso, nervioso, neurótico, con dolor de cabeza, con mal genio, con... sí. Hoy, ¿qué está pasando? A los bebés, para que se calmen, antes se acuerdan los sonajeros que nos hacíamos las viejitas, nosotras, ¿no? Los sardinos, no saben de qué les hablamos, pero hacíamos el sonajero y hacíamos el recuadro de blanco y negro que para todo lo del color, y les hacíamos los muñequitos esos con sonidos. ¿Se acuerdan de esa época? Hoy, ¿qué hacen las mamás? Ah, pensé que era solo una impresión mía, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Conectan al niño. Tome, papito, conéctese para que no me moleste y me deje mientras tanto ver mi novela o hacer lo que estoy haciendo, que tampoco es edificante. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Hasta dónde eso nos está manipulando, nos está perjudicando, nos está dañando y sobre todo la mente. Literatura y revistas. La gente leyera, pero ya la gente no lee. En una época la preocupación de la pornografía, no sé si ustedes se acuerden cuando uno era chiquis, que llegaba al colegio y el escándalo cuando alguien llevaba una revista con niñas solo en vestido de baño, ¿no? Uy, eso era aterrador. Hoy no.
Hoy la pornografía rueda por internet, por los celulares. Ya se piden fotos desnudos unos y otros, ¿sí? No hay moral, no hay respeto. Exactamente. ¿Cuál es la razón? Que Satanás está utilizando todos estos medios para alterar, para manipular conductas, pero sobre todo para apartarnos de Dios. A Dios lo hemos sacado de todo lado. A Dios lo sacamos del colegio, lo sacamos del bus, lo sacamos del supermercado, lo sacamos de todo lado, de muchos hogares, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Procurar mantenernos firmes y ayudar a que otros también se afirmen. Porque es que nosotros no podemos ser egoístas. No solo nosotros necesitamos de la dirección del Señor, necesitan muchas personas que están alrededor nuestro. Es que hoy en día se ha perdido mucho la autoridad. Sí, En el hogar. lamentablemente sí. El niño hace lo que quiere y la mamá pues, lo Sí. deja porque la mamá no quiere que sufra el niño lo que ella sufrió. Y allí es donde está cometiendo un grave error. Entonces, es cierto todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Que estamos siendo bombardeados a través de todos esos medios y de todas esas estrategias que Satanás está utilizando. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo primero, nosotros necesitamos hacer un compromiso con Dios en cuanto a nuestros sentidos. Nosotros, mire, a veces la gente dice, uy, a esta clase debió haber venido tal persona. No. ¿Saben para quién es esta enseñanza? Para los que estamos acá. Dentro del propósito de Dios, así funciona. No es que, ay, si hubiese venido, no, es para mí. Porque seguramente yo necesito cambiar en algo. Yo necesito transformar, renovar mi mente. ¿Para qué? Para que cuando yo lo haya hecho pueda invitar a otros que también lo hagan. Mientras yo no haga las cosas, yo no puedo solicitarle a otros. Yo no le puedo pedir a una persona lo que yo no estoy en la capacidad de dar. ¿Me hago entender? Entonces seguramente algo tenemos que hacer o cambiar nosotros hoy para poder ser instrumentos de bendición con otras personas. Lo primero, hacer un compromiso con Dios para guardarnos en integridad, con todo. Nuestro espíritu, alma y cuerpo, eso ya lo vimos, ¿no? Hace muchas clases. Y cuando hablamos del cuerpo, guardar todo, oídos, ojos, todo. Y que nuestra mente realmente pueda ser transformada. La única manera de transformar la mente es a través de la palabra. La única manera es que yo en mi depósito espiritual tenga mucho de la palabra para que pueda contrarrestar las obras del enemigo. Les voy a colocar un ejemplo. Si yo me subí al colectivo, a la flota, y va una canción de esas que son horribles y no puedo hacer nada para cambiarla o para que apaguen el equipo o para que no puedo hacer nada, pues entonces yo empiezo en mi mente a cantar una alabanza para el Señor. La que primero venga a mi cabeza, limpiaré mis ojos. Bueno, la que se acuerden, la que venga. Pero toca sabérselas, ¿no? Porque si uno no es las que canta, ¡ay, el himno nacional! No, no le sirve. Tiene que cantar alguna que realmente sea espiritual y que contrarreste las obras de las tinieblas. Alguna. Y si no se sabe ninguna, ore. Y si no se puede parar, ¡oh, precioso y maravilloso Dios, aleluya! En su mente, como dicen los niños, es que yo oro en mi mente. Yo les digo, no, mi amor, pero que Dios escuche también tu voz. ¿Sí? Si no se puede a grito en cuello, por lo menos ore en su mente. Señor, no permitas que esta música que está sonando me altere, quede aquí. Señor, ayúdame. Bueno, cada uno sabe orar, ¿cierto? De la manera como se comunica con Dios. Segundo, necesitamos borrar de nuestro ser la información que nos daña. ¿Se acuerdan en la época? Y todavía se usa cuando uno tiene que formatear un computador, que uno tiene que borrarlo todo, pues hacer eso con este computador. Y eso es deber mío, de cada uno. Señor, si yo estoy muy dependiente
qué sé yo, de las novelas. Señor, por favor, quítame esa dependencia, renuévame, bórrame esa información incorrecta de la cabeza para que yo pueda realmente tener pensamientos que a ti te agraden, pensamientos que sean de parte tuya. Siguiente, deshacernos de todo lo que nosotros sabemos que nos puede corromper, dañar, afectar. Por ejemplo, si en casa yo tengo todos los CDs no, eso ya no se usa, ¿no? Bueno, si tengo todo lo de X serie o qué sé yo, bótelo. Si no le sirve, bótelo. Deshágase de eso que no necesita tener ahí. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando empezamos a caminar en el Señor hace 18 años aproximadamente, luego de una enseñanza muy bonita, llegamos a casa, no comprábamos CDs piratas, valga la propaganda, no se compra pirata, se compra original porque el que lo hizo le cuesta. Entonces, habíamos comprado nosotros en el mundo la música que nos gustaba. A mi esposo y a mí siempre nos había gustado música suave, pero nos gustaba. Y uno está pegado a eso, ¿no? Ay, ¿cuánto me costó ese CD? Ay, eso fue un poco de plata, eso. Y tuvimos la capacidad ese día. Fue Dios el que lo hizo juntamente con nosotros porque solos no habíamos podido. Bolsas completas de CDs, de cosas. Y en un primer momento yo le dije a mi esposo, ay, pero regalemos eso que va a pesar botarlo. Y me dice mi esposo, casi me regaña, ¿cómo se le ocurre regalarnos, señora? Y empezó a romper. Y todo, rompió carátulas, rompió CDs, él rompía, y ahí sí se fue para la bolsa de la basura. Y yo decía, pues, está bien, sí. Y tuvimos que hacerlo, fue un proceso, no crean que es fácil, porque uno a veces es como tan apegado a lo material, ¿cierto? Y es que si uno no lo rompe, pues ahí la gente lo sigue usando. Exactamente. Entonces, deshacernos de todo lo que no nos sirve, de todo lo que nos corrompe o nos aparta del propósito de Dios. Eliminar de mi vida lo que sé que no me aporta nada. Yo no entro en explicaciones, cada uno sabrá. Renovar nuestra mente y llenarla con todo lo que me edifica. Y para eso necesito que vayamos todos, sin excepción, a Filipenses capítulo 4, verso 8. Entonces, la forma en que yo realmente puedo renovar mi mente está aquí. La respuesta al bombardeo mundano del que yo soy objeto todos los días está aquí. Filipenses capítulo 4, verso 8. No, devolvámonos al verso 4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Verso 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, han recibido y han oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Quién me ayuda con la versión Reina Valera, por favor? Filipenses 4:8. ¿Tienes la Reina Valera? Desde el 8, por favor. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y dices en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Dice, en esto ejercitaos. Qué bien, ejercítese, haga ejercicio en eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice en la primera parte? Cuando empezamos a leer nos decía, verso 4, gócense, alégrense,
vivan felices, es decir, que todo lo que el mundo bombardea no se quede en nuestra mente y no nos quite el gozo. Ya hablamos de gozo la vez pasada, ¿recuerdan? Hace como unas 4 o 5 clases. Muy bien. Verso 5 dice, que su amabilidad sea evidente a todos. O sea, que se le note que es amable, que no sea una actitud hipócrita. Sabemos que es hipócrita, ¿cierto? Que cuando me ven, pero cuando no me ven, no. Que seamos amables y que todos conozcan mi amabilidad. En el 6 dice, no se inquieten. Creo ahí dice, no se turbe vuestro corazón. Dice que no tengamos afán y que nos presentemos a Dios en oración y ruego y en acción de gracias. O sea que la forma de preservar mi mente es orar en todo tiempo y dar gracias a Dios en todo. Luego dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que va a cuidar mi corazón y mis pensamientos. ¿Lo podemos entender? Yo sé que no. Pero si nosotros lo creemos, va a ser una verdad en nuestra vida. ¿Cómo Dios va a guardar mis pensamientos en paz con tanta situación? Créanlo. La palabra dice, cree solamente. O sea, nosotros tenemos que creer que Dios nos va a guardar en paz nuestros pensamientos y nuestro corazón. Si lo creemos, ya hicimos la tarea. Porque Dios coloca en nosotros el querer, el hacer. Él lo pone en nosotros. Nosotros solo aportamos la voluntad, ¿sí? Entonces, si podemos creer que Dios nos guarda en perfecta paz, ya está hecho. Y luego dice, por último, piensen, básicamente estoy parafraseando, piensen en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo que tiene buen nombre, en lo que es digno de alabanza. Estábamos viendo arriba que es dignidad, ¿verdad? Entonces, lo que es digno de alabanza, lo que nos sirve para la vida, lo que nos aporta, lo que es bueno para nosotros. En eso tenemos que pensar. Y luego entonces dice que Dios estará todo el tiempo con nosotros. Pero nosotros no podemos solamente sentarnos, bueno, Señor, por favor, haces tu obra que yo... No. Debemos poner de nuestra parte. Lo que les estaba diciendo, hay que contrarrestar con la palabra. Recuerden cuando estuvimos hablando de Deuteronomio, capítulo 28, del verso 1 y 2, que decía que tenemos que oír, atesorar y poner por obra la palabra. ¿Recuerdan? Bueno, necesitamos saber la palabra para que nosotros podamos realmente contrarrestar esos ataques del enemigo que llegan directo a nuestra mente, los podamos contrarrestar con palabra de parte de Dios. Si hay un momento en que yo tengo mucho miedo, entonces recuerdo donde dice, no me ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si recuerdo un vecino que es bien difícil conmigo, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor jamás dejará de existir. Pero yo necesito saber palabra, porque si yo no sé palabra, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si yo no tengo cómo contrarrestar ese ataque del enemigo? ¿Sí? Bien, entonces pues ya con esto nos tocó resumir muchísimo la clase, pero ya con esto creo nos quedó muy claro, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando viene un ataque del enemigo? Es contrarrestar. Lo que pasa es que hoy en día la palabra dignidad no la conocen los muchachos, porque eso ya... Se ha perdido, sí. Nuestro deber, ¿qué dice cuando le da las instrucciones a Tito y a Timoteo? Le dice que las ancianas enseñen a las jóvenes. O sea, nosotros, no solo se habla de ancianos de edad, se habla de ancianos, personas que llevan tiempo en el Señor y que conocen de la palabra. Nuestro deber no es solo quejarnos, ay, porque somos tan buenos para eso.
Ay, no saben, no hacen, no ponen, no ayudan, no. Nuestro deber es hacer, enseñarles, ayudarles, corregirlas. Por ahí que vi a una niña que llegó y la saludé y no saludó. Le dije, mamita, saluda, di buenos días. Hola, le dije, no, di buenos días. Le saqué la chispa, pero saludó. Nos toca enseñarles. Nos toca enseñarles. ¿Por qué? Porque la palabra dice, enséñenlas, instruyanlas. Pero primero, ¿saben qué tenemos que hacer? Guardar testimonio. Si yo no guardo testimonio, es muy difícil que yo le pueda exigir a una persona que transforme también su manera de vivir. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que arrancar por acá, cada uno. Transformar mi vida, permitir que Dios realmente cumpla su propósito en mí, para que yo pueda ser un instrumento útil en manos de Dios y pueda ayudar también a transformar otras vidas.